Nuevamente se repite lo de hace 2 años, me parece. Cerca de 10.000 personas hondureñas se acercan a la frontera de México para tratar de llegar hasta Estados Unidos. La cuestión es ahora hay una administración o habrá una administración diferente en los Estados Unidos, estará Biden. ¿Cómo tomará esta situación? ¿Y de qué manera van a presionar a México para que haga ciertas acciones? Recordemos que hace 2 años hubo un gran problema con los migrantes. Hubo muchísima violencia. Los migrantes no estaban conformes con lo que se les daba en México. Con los frijoles, pues decían que eran para puercos, que era una miseria lo que les estaba dando México. Y pues bueno, a cada rato tenían enfrentamientos porque querían hacer las cosas deprisa, querían irse ya a Estados Unidos, querían que incluso México les facilitara las cosas para llevarlos hasta Estados Unidos. Y México estaba cediendo en absolutamente todo. Pero esta vez es una situación aún más delicada, es una situación aún más complicada, porque recordemos que estamos en medio de una pandemia. Una pandemia que ha dejado más de 130,000 muertos en México, que van más de 1 millón de contagiados aquí en el país, que ha hecho que se pierdan más de 1 millón de empleos, que ha hecho que la pobreza aumente, que la pobreza extrema aumente aún más. Recordemos que en México más de la mitad de mexicanos viven en pobreza y otros tantos en pobreza extrema. Entonces, estos hondureños, estos migrantes que quieren llegar hasta Estados Unidos, como la vez pasada, quieren hacer lo que se les dé su gana. Quieren entrar deprisa, quieren que los gobiernos les faciliten absolutamente todo. Y lo malo es que exigen en nuestros países, en Guatemala, en El Salvador, en México, en Estados Unidos, exigen lo que no fueron capaces de exigir en sus países. Y recordemos que México donó millones, junto con Estados Unidos, donó millones y miles de millones de dólares a esos países para que se redujera la migración. Crearon programas para que ya no siguieran migrando las personas. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que este año casi 10,000 personas o más de 10,000 personas se dirigen hacia nuestra frontera y hacia la frontera de Estados Unidos. Es decir, que esa donación de miles de millones de dólares no sirvió para absolutamente nada. ¿Y cómo va a servir si se lo entregas a un gobierno corrupto? Le entregas miles de millones de dólares a un gobierno corrupto, a un gobierno que precisamente ha llevado hasta ese punto a sus ciudadanos. Ha llevado a su gente hasta el punto de tener que buscar oportunidades en otro lugar. Y a ver, no me malentiendas. Yo creo que toda persona tiene derecho a migrar, tiene derecho a irse hacia otro país con la esperanza de encontrar una mejor vida. Porque me pongo en el lugar, en la situación de las personas que están migrando, y tal vez muchos estén migrando por una situación económica bastante grave, por una situación de salud grave, por una situación de violencia grave. Y eso yo lo entiendo perfectamente. Pero ¿cómo puedes ir a otro país a exigir y no pudiste exigirlo en el tuyo? Ese es el gran problema. ¿Cómo puedes ir a una casa queriendo imponer tus reglas? Esta vez México se tiene que poner severo porque, como lo repito, estamos enfrente de una pandemia. Tienen que pasar por un cerco sanitario y posteriormente por un cerco legal, porque para entrar a nuestro país tienen que cumplir ciertos requisitos, les guste o no. Lo malo es que no sabemos cómo vaya a actuar nuestra administración en esta ocasión. Recordemos que la vez pasada, pues, los migrantes gritaron un poco, generaron un poco de violencia y pues bueno, nuestro país dijo sí, ábranle las puertas, préstenles autobuses. Es más, Fernández Noroña dijo vamos a darles casa, vamos a darles trabajo, otorguémosle dinero. Y me parece eso una hipocresía. Yo no pienso que esté mal ayudar a otros países. Pero ¿cómo vas a ayudar a otro país si el tuyo está del carajo? ¿Cómo puedes ayudar a que otras personas no migren si tu misma población está migrando?
¿Cómo puedes hacer eso? Eso es ser un hipócrita de primera. ¿Cómo puedes donar miles de millones de dólares si más de la mitad de tu país está en pobreza o en pobreza extrema? ¿Cómo puedes brindarles alimentos a otras personas si ni a tu propia familia le brindas alimentos? Eso es una completa hipocresía. Y el día de hoy muchas revistas, muchos periódicos, muchos noticieros salieron a decir: Guatemala reprime a migrantes hondureños. Y sí, hubo cierta violencia, lanzaron gas lacrimógeno, pero ¿por qué no cuentan la otra parte de la historia? ¿Por qué no cuentan la parte donde no quieren acatar las reglas de ese país? No quieren pasar por el cerco sanitario, se lo quieren brincar. No saben si van contagiados, no saben si tienen antecedentes penales, no saben si llevan armas, no saben si llevan drogas, no saben si están traficando a personas. Y entonces generan esta violencia para poder pasar sin pasar por ese cerco sanitario. ¿Por qué no cuentan esa parte? Y a ver, no me malentiendan, lo repito, yo no creo que esté mal que ciertas personas vayan hacia otro país en busca de una mejor vida, y lo entiendo perfectamente. Tú siempre vas a querer para tu familia lo mejor, pero tienes que respetar las reglas a la casa de donde vas, simple y sencillamente eso. México no tiene prohibido que una persona pase por su país, pero para pasar por su país, para pasar por ese camino, tienes que cumplir ciertas reglas, y más en estos momentos. ¿Qué pasa si 10,000, 5,000, 4,000, 3,000 personas vienen contagiadas y se hace un circulito y se comienzan a contagiar y a contagiar más? Y cuando llegan a México están en una situación grave y México les tiene que brindar el servicio de salud que se merecen, tienes que brindarles comida, tienes que brindarles todas las cosas necesarias para que sigan viviendo. Y México tendría que gastar muchísimo dinero en atenderlos. ¿Qué pasa si miles y miles pasan enfermos y después mueren en México? Y México finalmente se mete en un problema porque murieron en su país, porque México no hizo lo necesario para salvarlos, porque México no brindó las herramientas necesarias para cuidarlos como se merecían. Es por eso que tienen que pasar por un cerco sanitario, tienen que pasar por un cerco de seguridad para ver si no traen armas, para ver si no traen drogas, para ver si no están traficando a personas. Y cuando lleguen a México, pues no pueden exigir que todos les den caviar, que todos les den la mejor comida. Porque si México te ofrece un plato de frijoles, es porque no tiene carne para ofrecerte. Y es porque tal vez los niños de Oaxaca, tal vez las personas que están en pobreza extrema, hoy no comieron, pero el gobierno decidió darte de comer a ti, hondureño, inmigrante. Decidió darte de comer a ti y no darle de comer a la gente a la que sí le debería de dar de comer. Claro que te mereces que te den de comer, pero por favor, si te dan un plato de frijoles, no digas que a ti no te gustan los frijoles y no digas que esa comida es para puercos. Porque si México te lo ofrece, si México te lo da, probablemente se lo quitaron a alguien más. Probablemente otros niños en Oaxaca no tengan ni siquiera para comer esos frijoles. Probablemente muchas personas en estos momentos estén en una situación grave económica. Y estamos en una situación súper grave en México. Más de 1 millón de pérdida de empleo, muchas personas pasaron a pobreza, otras tantas que estaban en pobreza pasaron a pobreza extrema. México está en una severa situación y seguro que va a empezar de hipócrita a decir sí, les vamos a ayudar y les vamos a brindar miles y miles de millones de dólares para que otros gobiernos corruptos se lo chinguen y no le den absolutamente nada a su gente. En verdad, esto va a ser una situación nuevamente complicada y aún más complicada por la situación en la que estamos. Pero seguramente, lo repito, México va a querer ayudar a esos inmigrantes y qué bueno. Pero primero debería de empezar por casa. Farolito en la calle y oscuridad en tu casa. Eso es una completa hipocresía. Si quieres ayudar a otros países, qué bueno. Pero primero comienza a ayudar a tu país. Primero comienza a generar empleos en tu país. Primero comienza a sacar a más de la mitad de población
de la pobreza y a otros tantos que están en pobreza extrema. Eso es lo primero que debe de hacer México y eso es por lo primero que se debería de preocupar. Pero bueno, en fin, es cierto que usaron gas lacrimógeno, pero también es cierto que los hondureños, que los inmigrantes querían saltarse el cerco sanitario y el cerco de seguridad. Pero bueno, en fin, como siempre, pues ustedes qué opinan, ¿cómo es que creen que esta vez actuará Estados Unidos y México ante esta situación? Pero como siempre, recuerden darle like, suscribirse y compartir este video, además de dejarme su comentario y su opinión aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.